Bien, mis amados, Jueces capítulo 9, recuerde, verso 22 al 24 hemos leído. Predicaremos por el tema: lo que se esparce, se recoge. Mis amados hermanos, sí, para poder simplemente hacer uso de la introducción, recordando, pero a muy breves rasgos, sí, Gedeón, como usted bien lo sabe, había dado libertad a la nación de Israel. A través de grandes milagros, prodigios, Dios le dio una preciosa victoria que luego de ella duraría 40 años de paz, 40 años de tranquilidad. Gedeón fue un gran baluarte para la nación de Israel y se ganó a pulso porque él participó activamente en la batalla contra los madianitas, de su buena fama y de su buen prestigio. Sin embargo, Gedeón, sí, frente a tal victoria y aceptación social, no quiso por voluntad propia, ni él ni su descendencia, hablando de sus hijos, no quisieron ser, sí, proclamados como líderes de la nación a través de un reinado. A él mismo le dijeron: sé nuestro rey, nosotros te vamos a seguir, te vamos a servir. Y él no quiso, no porque de pronto no lo hubiese querido, sino porque pudo más, sí, el llamado de Dios en su vida y el rol que Dios le dijo que ocupara, que a cualquier pretensión posiblemente humana o de entusiasmo humano. Él dijo: no, ni mis hijos ni yo seremos vuestro rey. Si quieren rey para la nación, sí, que Dios lo sea. Y así, mi amado, Dios lo favoreció grandemente para 40 años darle paz durante todo el tiempo de su vida. El problema, mi amado, sí comenzó cuando ya Gedeón sí comenzó a formar vida de familia. Ya establecido él, como se ha puesto en evidencia en otros estudios, en el lugar denominado Ofra, sí, donde él vivía, y también su descendencia, mi amado, tuvo un desatino y llegó a tener, mi amado, no digo, bueno, más allá de llamarlo un desatino, creo que bien se le podría decir un pecado. Mi amado, llegó a tener demasiadas esposas, sí, y llegó a tener, en función de aquello, 70 hijos. El problema, mi amado, de esa, diríamos, incontrolable situación, luego eso a él mismo le pasaría factura, ya que no solo tuvo esposa, sino que también llegó a tener una concubina en un lugar o en una región dentro de Israel denominada Siquén. En Siquén, la concubina que tuvo de él, de Gedeón, un hijo, fue de una u otra forma, sí, la piedra en el zapato para Gedeón, y es decir, para su descendencia. Muerto Gedeón por vejez, llamado, este hombre llamado Abimelech, que era justamente el hijo de la relación entre Gedeón y una concubina, llamado, reclamará para sí, porque los hijos así también lo habían establecido, no tocar pretensión alguna para ser rey. Abimelech, el hijo de la concubina, dijo: yo sí quiero ser rey, yo sí quiero ser líder, yo sí deseo continuar lo que los hijos de Gedeón, por legitimidad, por ser hijos de padre y madre, por decirlo de alguna forma, llamado, ellos han rechazado, pero yo lo quiero. Y él, mi amado, hizo uso de esta, diríamos, sí, de esta atribución, pero lo hizo de una manera totalmente desleal. Él, no siendo natural de Ofra, sino de Siquén, mi amado, motivó en medio de su propia familia que lo promocionaran desde Siquén como el líder de esa región. Al ser Siquén, entre otra cosa, mi amado, también aceptada por la mayor tribu en cuanto a número de Israel, la tribu de Efraín, mi amado, al poco tiempo, todo Efraín y toda la región de Siquén, de donde él era oriundo, lo impusieron como rey. Luego de ser nombrado, luego de ser nominado, mi amado, viene Abimelech, va a Ofra y hace algo despiadado. Entra a la casa de Gedeón y mata a todos sus hijos, es decir, a todos sus hermanastros. Los mata a todos. Solo uno logra escapar, el menor, un hombre llamado Jotán. Regresa Abimelech
y es proclamado rey. De ahí en adelante, mi amado, usted ya reconocerá por el estudio bíblico cómo Jotán luego confronta a Abimelech de lejos y luego echa a correr, pero deja bien cimentado en medio de quienes lo oyeron de que Dios va a tomar en cuenta las acciones que había cometido ¿quién? Abimelech, en contra de la familia, en contra aún de la ingratitud que habían manifestado todos, porque todos, mi amado, los que lo pusieron como rey, participaron de diríamos así, de esta masacre. Los mataron a los hijos de Gedeón como quien mata a una res encima de una piedra. Mataron así a los 70 hijos. Insisto, el último escapó con vida. Ahora bien, cuando vamos, mi querido hermano, a Jueces capítulo 9, luego de haber dado esta introducción, cuando vamos a Jueces capítulo número 9, una vez, obviamente, transcurrido todos estos hechos con más detalles, si usted lo quiere, ya lo leerá en la Biblia. En el versículo número 22 nos dice, después que Abimelech hubo dominado, es decir, sujetó, dice allí, sobre Israel, hablando de todas las tribus, ¿cuánto tiempo lo hizo? Dice la Biblia. 3 años. Y al tercer año, mi amado, algo inesperado ocurre. No lo sé, mi amado, pero quiero de pronto sacar ciertas conclusiones, porque al término del primer año, Jotán, el hijo que había escapado de Gedeón, posiblemente, mi amado, posiblemente debió haber dicho en su corazón, Señor, este hombre, hablando de su hermanastro Abimelech, ha hecho lo que ha hecho, y no hay de parte de nadie que se le haga justicia a mi padre Gedeón y a quién más, y a mis hermanos que han sido asesinados. Nadie, mi amado. Un año entero. Luego pasó el segundo año y me imagino que Jotán, que había dado una palabra según se lo había puesto en el corazón Dios, mi amado, pasó un segundo año y nada que se le hacía justicia. Y llegó a pasar un tercer año y la situación no cambiaba. Mi amado, esto me da a mí una buena perspectiva espiritual para nosotros. Mi amado, Dios tiene su tiempo para poder trabajar, sí, en función no solo de sus propósitos, sino también, mi amado, sí, en atención a las necesidades que podamos llegar a tener nosotros como sus hijos también. Dios sabe cuándo hacernos justicia. Dios sabe cómo y de qué forma o de qué manera Dios sale a pelear nuestras batallas. De los hijos de Dios no es ponernos a pelear con los demás, porque Dios mismo nos ha enseñado que de Él es la venganza y en Él debemos de esperar. Amén, mis amados. Rescato aquello, obviamente, dentro de esta primera porción bíblica. Y ahí lo vemos, mi amado, de manera confiada, de manera próspera, gobernando año tras año, sí, a toda una nación, y creo yo, pensando, sí, que esto va para largo. Pero, mi amado, Dios, como han dicho algunos, Dios, mi amado, sí, tarda pero no demora. Sí, es algo a juego de palabras. Dios tarda pero no demora. ¿Tarda por qué? Porque para la mente del hombre, para la paciencia del hombre, amado, Dios está retardado con nosotros. Porque nosotros quisiéramos ser atendidos casi que de manera inmediata, ¿verdad? Nosotros quisiéramos decirle, Señor, mi hijo está enfermo, y verlo al otro día corriendo, saltando, como que si nada ha pasado. Pero a veces Dios, no, mi amado, a veces Dios le permite que nuestros muchachos caigan en un hospital por largo tiempo, y uno entra en desesperación. Entonces, mi amado, eso por un lado. Pero por otro lado también sabemos, mi amado, que cuando Dios demora es porque está trabajando en silencio. Posiblemente contigo, posiblemente con tu pariente, o si de pronto hasta con toda una iglesia o hasta una nación. Mira que muchos de nosotros venimos y clamamos cada día en esta iglesia para que la situación cambie en el país. ¿Verdad que es así? Oramos para que el Señor, mi amado hermano, haga algo en medio de esta sociedad tan corrompida, en medio de tanta criminalidad, tanta corrupción, mi amado. Y pareciera ser que Dios no nos estuviera oyendo.
pero nosotros sí tenemos la seguridad, porque esperamos no en lo que vemos, sino en la palabra que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú obviamente no conoces. Entonces esperamos en Dios, amén. Pero claro, el creyente no puede caer en el viejo eslogan de que el que espera desespera. No, mi amado, nosotros debemos afianzar nuestra esperanza contra esperanza. Sí, afianzamos nuestro corazón en las promesas de Dios, tomándolas como ciertísimas para nosotros. La Biblia dice que las promesas en Dios para nosotros siempre serán sí. Amén. Serán un sí rotundo. ¿Por qué? Porque si usted pide conforme a la voluntad de Dios, Dios, mi amado, no podrá oponerse a ella, porque Él mismo así lo ha decretado. Por eso es importante a la hora de orar estar alineado a la voluntad de Dios. Y aún lo que pidamos conforme a su voluntad. Si usted no quiere oraciones negadas desde arriba, mi amado, alinee su oración a la voluntad de Dios. Cuando las oraciones no tienen resultado o no tienen, llamado, la contestación que usted anhela, cuando estamos pidiendo conforme a nuestra voluntad. Ahí es donde chocan las oraciones. Ahí es donde se tarda. Ahí, mi amado, es donde uno podría hasta decepcionarse, desilusionarse y decir: no, a mí Dios no me oye. Escucho a muchos decir esto: a mí Dios no me responde. No sé qué pasa allá arriba, o no sé qué tiene Dios contra mí. Yo le pido y le ruego, pero no veo ningún tipo de cambio. Mi amado, te hago ahí justamente una sugerencia. Tu oración va en armonía a la palabra. ¿Está en armonía con la palabra? Mi querido hermano, tú como padre, si un hijo tuyo te pide algo a ti que no va conforme a tu propio deseo, tú mismo le dirías que no. ¿Sí? Imagínate que una criatura te pida un celular. ¿Será idóneo que una criatura tenga un celular? ¿Sería idóneo, mi amado? Así te lo pida de rodillas, así te lo pida llorando, gimiendo o haciendo alboroto o hasta huelga de hambre, que en el caso de los cristianos se llama ayuno. Tu posición, tu postura, mi amado, seguirá siendo no. ¿Verdad? Así también es Dios. El hecho de que revistamos de piedad nuestras oraciones, si están fuera de la voluntad de Dios, vamos a recibir de Dios un gran no como respuesta. Dicho esto, mi amado, y vueltos al texto, después que Abimelech hubo dominado, es decir, que estuvo bajo su dominio, bajo su poder sobre Israel 3 años, ¡oh sorpresa! Mira lo que Dios provoca. Ojo con esto. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem, por esa razón, se levantaron contra, ¿qué dice el Señor? ¿Contra quién, mi amado? Contra Abimelech. Aquí vamos a entrar, mi amado, en estudio. Aquí hay mucha tela que cortar. Así que espero en Dios que esté atento y esté también dispuesto a tomar apunte acerca de lo que en esta noche vamos a meditar, o vamos a entrar a meditar en esta palabra. La Biblia, mi amado, sí, es clarísima cuando nos hace saber de que cuando los caminos del hombre son rectos, son conforme al corazón de Dios, dice la Biblia que hasta nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Cuando los caminos del hombre son correctos, son idóneos, son conforme a su voluntad. Aún a los enemigos, Dios los pone con tranquilidad. No que no dejan de ser tus enemigos, lo son. Pero Dios, mi amado, Dios toma el control de esas mentes. Toma el control de pronto de esa voluntad contraria acerca de ti. Y Dios como que los tiene, bueno, yo sé que la comparación ilustra, pero también puede ser malentendida. Pero aún, mi amado, hasta el perro rabioso que te quiere morder, Dios le pone bozal para que no te muerda.
¿Sí? Y tú dirás, oye, está tranquilo el ambiente, ¿ah? Está en paz. Y tú sabes que ese lugar, mi amado hermano, está contrario a ti. Está contrario a ti. Pero Dios guarda, sí, con su paz el ambiente en el que tú te rodeas. Eso, mi amado, insisto, lo hace el Señor. ¿Cuándo? Cuando Él ve que tu vida está enderezada en Él. Amén, mis amados. Cuando tu vida está enderezada conforme a su voluntad, Él se encargará, mi amado, de tapar la boca a los leones. Él se encargará, mi amado, de que la llama, como lo dirá también el texto, no arde en ti y que los ríos no te anegarán. ¿Cuándo? Cuando el camino del hombre es conforme a la voluntad de Dios. De ahí, mi amado, la importancia, sí, de tener siempre presente en tu vida, en tu mente, en tus pensamientos, en la forma en la que tú actúas, mi amado, ten siempre presente a Dios de por medio para que, y querido hermano, si las cosas, y no lo hagas por interés, sí, porque sería muy, de muy mala manera, sí, de pronto decir, bueno, sería de muy mala forma visto, sí, que un hombre se acerque a Dios por interés. Señor, voy a servirte, voy a amarte, voy a orar, pero para que me arregles la vida. Sería muy desatinado. Es como tratar de decir, bueno, en un hogar, ¿no? Tratar de decirle a la pareja, sea el marido a la mujer o viceversa, bueno, mi amor, de aquí en adelante te voy a tratar bien, vas a ver un hombre diferente, un hombre cariñoso, pero eso sí, lo voy a hacer así, pero tú me tienes la ropa planchada, la comida servida y las cosas que te pido en la cama, pues no me la vas a negar. ¿Verdad que se oye feo? ¿Verdad? Entonces, eso es amor con... Ah, qué bueno que lo entendió. Eso es amor con interés. Cuidado, mi amado, vas a vivir tu vida cristiana de esta forma. Bueno, Señor, me voy a alinear, voy a venir a la iglesia, voy a orar, voy a ayunar, voy a hacer esto, voy a servirte, pero ese problema que tengo no sé cómo harás, pero a mí me lo resuelves. Entonces, esa no es la idea. Si usted viene con esa concepción a buscar de Dios, déjeme decir que, amado, está bien, usted entre comillas se afirmará, pero Dios de igual manera se mantendrá en decirle no a lo que has venido a buscar. Porque sabe que lo estás haciendo por interés. Y si alguien, mi amado, no es plato de segunda mesa, ese es Dios. Dios no se deja manipular. Amén. Ni con berrinche, ni con lloriqueo, ni con ayunos, ni con ninguna otra forma en la que tú quisieras de pronto, sí, de pronto adularlo o manipularlo. Dios no puede ser, sí, manipulado por ningún ser humano. Ahora, es importante dar esta aclaración, ¿sí? Como para que puedas, mi amado, realmente enfocarte de cómo Dios se va a mover en la vida de este hombre. Ahora, dice la Biblia, ya lo hemos leído, versículo 23, que Dios, ojo, después de 3 años, mira que Dios esperó, ¿verdad? Dios esperó 3 años, no lo sé, Jotam posiblemente desesperadísimo, hasta de pronto ya está dado al dolor diciendo, bueno, se ha cumplido lo que yo dije, que si Abimelech era para Israel, pues que sea alivio para ellos, pero si no lo es, por lo que ha hecho, entonces que se devoren entre ambos, que se destruyan entre ambos. Posiblemente ya para Jotam las cartas estaban, o la suerte estaba echada. Y digo, bueno, no me queda más que continuar mi vida y ver una injusticia más de las tantas que se ven en la tierra. Pero Dios, mi amado, esperó 3. Esperó 3 años. Dijo el salmista David, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Y allí, mi amado, al término del 3er año, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. ¿Qué necesariamente tenemos que analizar con esto? Mi querido hermano, apunte si ha traído dónde apuntar. Si hay mucha gente que sí trae su cuadernito, su pluma, o hay en el texto propiamente de su celular, en el bloc de notas. Mi amado, aquí es necesario considerar algunos aspectos. Primero, cuando algo malo ocurre, ¿sí? Cuando algo malo acontece, o dicho de otra forma, cuando usted considera,
sí, que sucede algo totalmente fuera de cualquier lógica razonable y claro, para mal, por lo general el ser humano le atribuye a Dios todo lo que sí ha acontecido. Sobre todo cuando hay desgracia. Cuando hay desgracia, la gente tiene la tendencia de decir, ¿y por qué Dios lo ha permitido? ¿Verdad? Esa es la óptica general de quererle, mi amado, atribuir a Dios de que Él es el responsable y Él no ha hecho absolutamente nada para poderlo evitar. Sí, quiero que considere esto. Luego también, mi amado, aunque parece ser, ojo, aunque parece ser que es así, de que Dios no ha permitido esa desgracia, mi amado, es necesario en esta noche que usted vea una gran diferencia. ¿De qué o a qué me refiero? Entre lo que Él permite, ojo, entre lo que Él permite y lo que Él aprueba. ¿Sí? Aquí hay un abismo, mi amado, que mucha gente pasa por alto. Claro, que ofuscado por lo que está pasando, que de pronto incapaz de comprender por la tragedia o la magnitud del mal que está experimentando, pues obviamente lo pasa por alto. Si muchas veces las situaciones difíciles ofuscan, entenebrecen el entendimiento de una persona. Y alguien podría decir, oye, pero no entiendo por qué Dios lo permitió. Mi amado, insisto en esto, yo necesito que tú veas la diferencia entre lo que Dios permite y lo que Dios aprueba. Tú como padre, o como marido, como esposa, ¿sí? Tú permites muchas cosas en el hogar, pero no por ello significa que estás de acuerdo con lo que se permite. Creo yo que usted como padre, ¿sí? Cuando le dice a un hijo que no salga, creo yo, ¿verdad?, que en su corazón está designado, sí, o está orientado a negarle un permiso por una buena razón. Se me ocurre, dirá, mamá, ¿puedo salir? Y ya es de noche. Dice, no tienes permiso. Pero mamá, mira que todos mis amigos están afuera, si es un ratito, no voy a nada malo. Bueno, y comienza, taca, todas las balas que entran dentro de los justificativos para obtener el permiso. Y ahí es de pronto, mi amado, intercede el papá, intercede el primo, el sobrino, el hermano, la hermana, bueno, intercede el abuelo, intercede cualquiera. Y usted dice, bueno, está bien, anda. Y se lo permite, pero no lo aprueba. Porque usted sabe en su corazón que el exponerlo allá afuera tiene un riesgo. Pero por presión, ¿qué ocurre? Usted accede y está bien, sale. Pero si algo le llega a pasar y regresa con ese algo que le ha pasado, usted no solamente que se lo va a recriminar, mi amado, se lo va a restregar en la cara. ¿Pero por qué lo hará? Porque él sabía que usted en su corazón no aprobaba la salida. Que la presión del uno, la presión del otro, si de pronto el compadrazgo con el uno, el compadrazgo con el otro, a usted prácticamente lo tildan como del peor padre o la peor madre, y con la negativa que le da, le dice, usted, hermano, ¿cómo va a ser posible? Sea flexible. Bueno, y usted, no es que se lo convence, es que simplemente, mi amado, por la presión, usted decide, por presión, cambiar de posición. Pero en el corazón usted sigue teniendo latente que esto usted no lo aprueba. Así de sencillo, no lo aprueba, pero lo permite. Quiero que vea la diferencia entre permitir algo y aprobar algo. ¿Sí? Es la única forma, mi amado, de poder entender la intención por la cual las cosas se suelen dar en esta tierra. Amado, Dios no aprueba que alguien, mi amado, tras de un volante se vaya en contra de una multitud de personas que están en una vereda esperando el colectivo. No lo aprueba. Pero Dios permite que la desgracia, sin más ni más, ocurra. Que Él puede hacer algo para que el carro vire para otro lado, sí. Puede hacerlo.
Pero sin embargo, mi amado, insisto, Él lo ha permitido a rasgos generales. Pero Él no aprueba que la gente, mi amado, muera de manera prematura, porque de pronto ese hombre que iba tras el volante le valió un pepino arreglar posiblemente la dirección que él sabía que ya tenía dañada por algunos meses atrás. ¿Me entiende esta parte? Dios dice, no puedo cambiarle yo los repuestos dañados de ese carro. Eso le compete a Él. Ya muchas veces ha perdido, sí, el poder maniobrar, pero Él continúa manejando y sabe en qué condición está el carro. Y ahí, mi amado, es donde la gente, obviamente, ya con la desgracia encima, dirá, pero Dios lo ha permitido. Sí, pero Él no lo aprueba. Lo ha permitido aún por la sentencia bíblica, porque es necesario, mi amado hermano, poder entender a través o a la luz de las Escrituras, dado que a la verdad en Dios está la vida del hombre. En Dios está tanto el dar vida como el poderla quitar. Pero eso no implica, mi amado, de que Dios esté aplaudiendo cada decisión o cada mala decisión que el hombre toma en esta vida. Toda reacción tiene su consecuencia. Como el título de esta noche, mi amado, todo lo que uno esparce, a la larga se terminará recogiendo. Han dicho algunos a manera de eslogan popular, cría cuervos y te terminarán sacando los ojos de la cara. Dios reconoce que Abimelech es un hombre perverso. Claro que sí. Que si a alguien le dolió haber matado a 70 hijos, 70 en un solo tiempo, en un solo momento, todos estos, mi amado, insisto, sobre una misma piedra, es decir, que la sangre era una laguna, ¿sí?, de gente degollada, y todo por la mano y el aval, porque los de Siquén hasta pagaron 70 ciclos de plata, un ciclo por cada vida tomada. ¿Qué hizo Abimelech? Cogió los 70 ciclos y fue y alquiló hombres ociosos, vagos, buenos para nada, y los llevó consigo comprados, y así con esa gente comprada, con plata que le dieron todos los moradores de Siquén, con la venia también de la misma tribu de Efraín, y él fue, mi amado, y armó un holocausto ahí, en Ofra. Mi amado, Dios vio todo eso, pero Dios no lo impidió. Que hubiera podido, sí hubiera podido, pero todo lo que el hombre siembra, cosecha. Que Dios puede evitar todas las desgracias del mundo, sí, pero Dios, mi amado, se mantiene al margen del libre albedrío del hombre, tanto del hombre como de sus hijos también. Dios simplemente lo que te dice en la Biblia para que no hagas estas atrocidades es respetar su canon bíblico, y el canon bíblico dice no matarás. ¿Sí? La ley de tránsito dice pare. Si tú decides pasarte el pare, ¿a quién le compete el riesgo de pasarse el pare? A la ley de tránsito. ¿A quién le compete pasarse el riesgo del pare? Al conductor. ¿Me entiende? Mi querido hermano, Dios envió un mal espíritu. Ahora bien, para entender esta parte, sí, un espíritu malo, tal cual el orden de los factores no altera el producto. Este espíritu malo, bíblicamente hablando, se lo tiene que ver bajo bajo dos sistemas de uso. Sí, esto de espíritu, enviar un espíritu malo, insisto, se lo tiene que ver bajo dos sistemas de uso. El primero y el más usual. ¿Cuál es ese? Apunte, por favor. Sí, espíritu malo se podría considerar a la influencia, no a la influenza, eso es virus por allá, a la influencia, ¿sí? ¿Ya lo está escribiendo? ¿Sí? Como la influencia o posesión de un espíritu maligno que suele tomar parcial o total la vida de un ser humano.
Ese es el gran y el primer, diríamos, entender de que cuando alguien se refiere a un espíritu malo, se refiere específicamente a un ser espiritual maligno que puede tener, por su poder y por su influencia, puede tener el control, sí, de un individuo de manera parcial o de manera total. A eso se le denomina posesión, inclusive demoníaca, ¿no? Pero alguien puede ser poseído dentro de este primer concepto, pero alguien también puede ser influenciado. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el influenciado, mi amado, tiene el poder o el uso, mi amado, de su mente, sí, pero sin embargo, aun cuando tiene poder y control de su mente, de su cuerpo, se deja, sí, por situaciones adversas, por circunstancias, se deja usar por el diablo. Así como cuando la mujer le reclama, dice, oye, tú sí que te dejas usar por el enemigo. No, estando en santa paz vienes y me haces problema, ¿verdad? Pero hay quienes pueden perder totalmente el control y enceguecerse, y ahí es donde Satanás, bien a través de la influencia de un espíritu malo, bien podría dominar de manera integral a una persona. Dios, ¿qué envió pues a Abimelech? En este primer concepto, yo, mi amado, en ese sentido, lo descarto por completo. Porque también, y aquí viene el segundo ambiente del que decía de cómo se puede entender ¿sí? La intervención o la aprobación para que Dios, mi amado, haya mandado un espíritu malo. En ese sentido, mi amado, en el segundo concepto, apunte, ¿a qué también se denomina espíritu malo? Al sentir, ojo con esto, al sentir, ¿sí?, para inclinar la voluntad de un hombre a un fin determinado, que para este caso era el de crear oposición entre ambos. Dicho de otra forma, sencillo y práctico de entender y recordar, Dios envió espíritu de discordia. O dicho de otra forma, Dios permitió que un espíritu de discordia nazca entre Abimelech y los moradores de la región de ¿quién? De Siquem. Dios mismo lo provocó, lo autorizó. Ese espíritu malo, mi amado, sí, debería de ser visto bajo la marquesina de un ejemplo, que es un ejemplo muy bíblico y muy renombrado cada vez que se habla de este tipo de, diríamos así, de usos, ¿sí?, en situaciones especiales. El buen ejemplo, mi amado, acompáñeme rápidamente para ver esto, se encuentra en la primera carta o primer libro de Samuel, capítulo número 16, verso 14 al 15. Esto es un ejemplo muy práctico de lo que puede llegar a ocurrir si acaso Dios lo permite. ¿Que Dios lo aprueba? No. Pero que Él lo permite, sí. ¿Y por qué lo permite? Mi amado, cuando hay pecado, ojo, mi amado, preste atención en esta parte para que usted se lleve en limpio un buen concepto de las cosas o un buen pensamiento de Dios. Cuando hay pecado, mi amado, cuando hay pecado en su vida, usted maniata a Dios. Mire cómo se lo pongo. Cuando yo por voluntad propia albergo pecado, automáticamente a Dios lo ato de manos. ¿En qué sentido? En no permitirle a Él obrar como Él quisiera obrar en mi vida. Sí, pero que no lo puede hacer porque Dios mismo se ata. ¿En qué sentido? En su palabra. Dios se ha puesto límites, Él porque quiere. Y esos límites, mi amado, que Dios se ha puesto, los dejó escritos para ti y para mí. Dicho de otra forma, Dios dijo en su palabra que el impío no prosperaría. ¿Sí? El impío no puede prosperar. Es decir, si yo no vivo una vida pía, una vida santa, mi amado, y me vuelco a vicios contra naturaleza y cosas semejantes, mi amado,
Así yo le diga a Dios, Diosito, bendíceme, mis hijos no tienen para la papa mañana. Dios dice, mi hijo, yo lo deseo. Si algo yo más quiero es poder bendecirte con gran abundancia. Pero tú mismo, por tu estilo de vida, me atas a no poderlo hacer, porque tu estilo de vida va justamente encajado con lo que yo he dicho que no podré bendecir. Has hecho algo que me ata para no poderte bendecir. En 1 Samuel capítulo 16, verso 14 al 15 dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y se cumple lo que Jesús dijo, que cuando una vida queda internamente vacía, cuando Dios la liberta, obviamente hay que buscar llenarla de Dios, porque de lo contrario algo podría llegar a pasar. Y dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y dice allí, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Pero ¿por qué dice que venía de parte de Jehová? Porque al no tener Saúl, ojo, o dicho de otra forma, si usted ve este vaso vacío y Dios ha sido el que retiró el agua de su interior, entonces el enemigo dice, mira, esa vida está vacía. Y dice, sí, tú quitaste tu espíritu, sí, puedo yo poner lo mío en ella, le dirá el enemigo. Y Dios, por fuerza, tendrá que decirle, sí. ¿Y con qué autoridad lo hace? Amado, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el enemigo, cuando ve pecado en el hombre, mi amado, reclama derecho. Eso pasó, mi amado, en una disputa entre el ángel Miguel y Satanás por la muerte, cuando murió Moisés. Hubo una disputa ahí. Hubo una disputa, una discordia tremenda. Eso está en la carta de Judas, en el Nuevo Testamento. Cuando Dios, mi amado, hizo expirar, ¿sí?, el espíritu de Moisés para ya que pasara mejor vida, Satanás, mi amado, quiso reclamar el alma. Y dijo, no, él se queda acá. Y dijo, Dios, no. Recuerda. ¿Y por qué lo reclamaba? Porque Moisés había matado a un egipcio. Bíblicamente, ojo, bíblicamente, si usted lee la Biblia, usted nunca verá a Moisés pidiendo perdón por ese crimen. Bíblicamente hablando, es decir, si usted busca y aquí le pidió perdón, no. Ahora, entenderé yo, mi amado, que Moisés en algún momento de tanta comunión, de tanta intimidad con su Padre Celestial, debió haber pedido perdón. Pero claro, bíblicamente no había qué cosa. Para nosotros no hay qué cosa. No hay registro. No hay registro. Entonces Satanás dijo, ¿cómo que? No, esto se puede reclamar. Y ahí comenzó la disputa. Querían, mi amado, el alma. Cada quien de ambos bandos querían el alma de Moisés. Ahí es donde el arcángel le dirá, no, el Señor te reprenda, le dice a Satanás. Y permite, obviamente, luego de esa excepcionar, de que el alma se mantenga a buen recaudo. Esto es un mundo espiritual que, por cierto, lo estamos analizando. ¿Qué día? Los días sábados. ¿Qué estamos estudiando el día sábado? Angelología. El accionar de los ángeles en medio, obviamente, de la iglesia. Y de los propósitos de Dios. Si quiere más detalle en esto, venga el sábado y continúe con ese estudio, que ya se dio la introducción. Pero vuelto al tema, el Espíritu de Jehová se aparta de Saúl. Y al quedar ese cuerpo vacío de Dios, hermano, inmediatamente, ¿qué Dios tuvo por fuerza? ¿Qué Dios tuvo que hacer? ¿Dios aprobaba esto? No. Pero Él lo autorizó, lo permitió, sí. ¿Por qué? Porque Saúl se vendió al pecado. Y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, mira cómo reconocieron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Y se le dice de parte de Dios porque a la larga, mi amado, ni una hoja de un árbol se cae si Dios así no lo permite. ¿Sí? Pero claro,
Una cosa es sufrir encaminados en la voluntad de Dios, porque el que vive la palabra, amado, no está exento de pruebas. ¿Ah? Eso sí creo que lo tenemos todos aquí bien entendido, ¿no? Un verdadero creyente, un verdadero hijo o hija de Dios, amado, el hecho de que esté caminando obedientemente en Dios no significa que no le van a tocar las pruebas. Las pruebas vendrán, pero con una gran diferencia. El que camina rectamente en Dios tiene, mi amado, tiene cobertura divina, tiene fuerzas, tiene, mi amado hermano, la satisfacción de saber que está padeciendo como cristiano. Y eso a él le da paz, le da tranquilidad. Pero otra cosa, mi amado, es padecer sabiendo que ese padecimiento tiene como origen mi rebeldía, mi pecado, mi obstinación, mi dureza. Dos polos opuestos. Por eso es que Job pudo llegar a decir: Dios dio, Dios quitó. El nombre de Dios sea bendito. Y vaya que le quitaron a él. Mientras que su esposa, que no era como Job, terminó diciendo: maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque no aguantó. No aguantó, mi amado. Sí, la forma en la que este hombre, su marido, y claro, el sufrimiento de la esposa era el sufrimiento de ella. La pérdida de los hijos de Job era también la pérdida de sus hijos. Y que yo sepa, una madre, mi amado, tiene más vínculos sentimentales que un padre. Le dolió, ¿sí? Se frustró y terminó, mi amado, ¿sí? Injuriando a su marido y por ende a Dios de lo que había acontecido. Dios permite que un espíritu malo se levante, un espíritu de discordia. Y dice la Biblia, versículo número 24, nos da la razón del por qué lo hizo. Nos dice la razón del por qué. Y claro, si hay razones para que Dios se mueva en nuestra contra, ¿qué podríamos hacer? Absolutamente nada. La única forma de poder evitar, amado, luego de tener Dios méritos para castigarnos, la única forma de impedir o de mitigar, mi amado, el accionar en contra nuestro es pidiéndole perdón. Es la única forma, bíblicamente hablando es la única forma. Si alguien, mi amado, sabe que está teniendo una mala forma de vivir y aún así se mantiene en ese mal, y Dios queriendo, mi amado, de pronto disciplinar esas malas acciones, mi amado, si la voluntad de Dios todavía te ve con misericordia y le pides perdón, bien podrías, ¿qué cosa? Quedar exento del castigo. Pero no depende ni de tu marido, ni de tu mujer, ni de tus hijos, ni del pastor, ni de nadie. Eso solamente recaerá en las manos de Dios. Y de hecho, perdón hay, mi amado, hay porque hay. Tú dices: Señor, perdóname porque me malgasté la quincena en ese billar, en ese chongo, Padre, perdóname. Dios te perdona, hermano. Porque para Él no hay pecado que no pueda perdonar, todo lo perdona. Pero esos 15 días vas a padecer hambre. Esos 15 días, hasta la otra quincena que cobre, vas a estar, mi amado hermano, como se suele decir en voz popular, con una mano adelante y otra atrás. Vas a estar fiando en la tienda. Vas a estar pidiendo que te ayude tu mamá, tu vecino, tu hermano, un familiar, un hermano de la iglesia. No sé, hermanito, regáleme la canasta de amor que me quedé sin plata. Vas a pasar peripecia. Deuteronomio 21, verso 8 al 9. Dice el Señor: perdona. Aquí hay una oración dada a Dios. Dice: perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste o limpiaste o perdonaste, como se puede entender, oh Jehová. Y ojo con esto: y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre, dice allí, le será perdonada, entendiendo que la vida del hombre en la sangre está. Sí, ahí se aloja la vida del hombre. Así como la vida en el mar se aloja, ¿en dónde? En las aguas. ¿Sí?
Dice pues la Biblia, y tú, cuando obviamente se pide perdón, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. ¿Sabe qué lo que está proclamando ese pasaje bíblico? Que así, mi amado, como llegáramos, Dios no quiera cometer un crimen, hasta ese crimen puede alcanzar de Dios, ¿qué cosa? Perdón. Hasta ese crimen. Usted dirá, hermano, ¿y esos que andan en los líderes de las pandillas pueden ser perdonados? ¿Esos que matan? Sí, mi amado. Todo pecado sobre los hombres, mi amado, pueden ser perdonados. Todo pecado tiene perdón. Pero eso no nos exime de las consecuencias. Cuando retomamos pues el libro de los Jueces, capítulo número 9, versículo ahora 25, luego de que Dios, mi amado, ha desatado un espíritu de discordia entre los mismos que lo pusieron como rey. Sí, qué curioso, ¿ah? Yo había puesto algo especial. La ingratitud, ¿sí? O quien manifiesta ingratitud, mi amado, también va a manifestar deslealtad, o viceversa. Aquellos que son desleales, por naturaleza también, sí, van a manifestar ingratitud. ¿Y qué ocurrió? Verso 25. Y los de Siquén, hablando de los moradores de toda esa región, que lo habían puesto a este hombre por rey, pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual le fue dado aviso ¿a quién? A Abimelech. Es decir, que se hicieron como vándalos o mercenarios. Sí, como forajidos que robaban la mercadería que entraba o ingresaba o pasaba por el territorio de Siquén. Ahora, el texto no lo dice, ¿sí? Pero se sobreentiende. ¿Qué cosa? De que Abimelech no hizo en Siquén su palacio o su casa de reinado. No la hizo. La hizo en otro lugar, posiblemente en el mismo territorio de su padre, Gedeón, o Jerobal, que es el mismo. Al no estar él en Siquén, y se lo demuestra más adelante porque se nombrará aún el nombre de un gobernador en Siquén, mi amado, al no estar Abimelech en su territorio, sino yéndose posiblemente a la casa de su padre, siendo este el lugar donde él podría reclamar con mayor firmeza o contundencia el trono, mi amado, Siquén se subleva con estas acciones. ¿Sí? Ellos mismos se sublevan haciéndose vándalos para saquear a todo tipo de mercader que pasaría por su territorio. Esto, como lo dice el verso 25, luego llegó a los oídos de Abimelech. Para Abimelech esto debió haber sido algo totalmente sorprendente. Cualquiera diría, mi gente saqueando, dirían en términos actuales, pero mi partido me está traicionando. No tengo ni los votos de mi propia gente. Así es la política. Un día están todos desunidos y a otro día están toditos, ¿sí?, en un solo salón firmando pactos políticos. Esa tristemente es nuestra política. Ahora bien, versículo 26. Y aquí, mi amado, mira lo que va a ocurrir. Le van a dar una cucharada de su propio jarabe. ¿A quién? A Abimelech. ¿Qué ocurre? Verso 26. Y un hombre llamado Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos. Este es un personaje totalmente nuevo en esta historia. Y se pasaron a Siquén. Y los de Siquén pusieron ya no en Abimelech, que era el rey, no. ¿En quién pusieron ahora su confianza? En Gaal. Es decir, que le dieron voto de confianza diciendo, en ti, Gaal, vamos a poner ahora nuestra esperanza. Verso 27. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos
y pisaron la uva e hicieron fiesta, ¿sí?, en reconocimiento a este nuevo líder que Siquem había puesto sobre ellos, a Gaal. Hicieron un banquete y bebida, pues no, a través de los viñedos. Dice, versículo 27, y pisaron la uva, hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses. ¿Quién era el dios de Siquem? Baal-Berit. Ya eso se habló hace mucho tiempo. Dice, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron. Y oh sorpresa, el objeto de conversación de esa fiesta era este: maldecir a quién. A Abimelech. ¿Por qué lo maldijeron? ¿Por qué, mi amado, lo trataron ahora despectivamente? Él, ojo, Abimelech era oriundo de Siquem. Recuerda que allí su madre, esa concubina con la que se había acostado Gedeón, lo parió ahí. Era su territorio. Más bien este Gaal, que no se sabe de dónde salió, ingresó sin fama y sin fortuna a esta región, y posiblemente por gracia, por simpatía o por mucho verbo, se los metió a todos los de Siquem en el bolsillo. Y oh sorpresa, en ese accionar lo cambian, ¿sí?, en esa región, a Abimelech por Gaal. Lo cambiaron, así de fácil. Como cuando un hombre entretenido afuera, sí, llamado, comienza obviamente a experimentar sentimientos encontrados, y ahora a la mujer de toda la vida que lo ha atendido a más no poder, ahora le ve que tiene defectos, que está fea, que no se arregla, que no huele bien, que todo le apesta, y a la otra de afuera la ve bonita, linda, bien vestida, hermosa y bien olorosa. Y usted dice, ¿qué pasó?, dirá la esposa. ¿Qué pasó? Eso no ocurre aquí, eso ocurre por allá, por la China, por allá. Aquí no pasa eso. Entonces, cambiaron a Abimelech por Gaal. Pero claro, ni los unos ni los otros sabían, sí, que era Dios el que había implantado un espíritu de discordia. ¿Para qué, mi amado? Para poder dar reprensión tanto al uno como a los otros. Versículo número 27, parte final. Y entrando en el templo de sus dioses, comen, beben y maldicen a Abimelech. Para esto, verso número 28. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo en plena ceremonia, pues no, con el trago ahí, todo el banquete, y que Dios sabe nomás habrá podido haber dentro del templo de Baal-Berit. Sí, Gaal dice a viva voz, ¿lo tiene? ¿Quién es Abimelech? ¿Y qué es Siquem? Para que nosotros le sirvamos. No es hijo de Jeroboal, que igual es Gedeón, es el mismo. No es hijo de Jeroboal. Y no es, ojo, Zebul. ¿Quién es Zebul? Apunte. El gobernador que Abimelech ha dejado en esa región como su representante. Zebul es el gobernador que puso a Abimelech para poder comandar los asuntos políticos, bueno, de la región en los lomos de este hombre, Zebul. Y dice allí, ¿no es Jeroboal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones, y aquí sale la procedencia, mi amado, de Gaal. Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero, ¿por qué le hemos de servir a él? Verso 29. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos. Ajá. Ahora, ¿qué hizo Zebul? ¿Quién era Zebul? El gobernador de Siquem. Cuando él se enteró de lo que estaba pasando en esta fiesta
¿sí? Donde ya Gaal prácticamente se estaba empoderando del corazón de todo el pueblo en Siquén. Zebul inmediatamente, mi amado, mandó a qué cosa, a decirle a quién, a Abimelech, lo que estaba ocurriendo. Le dicen, oye, en Siquén, sí, ya no te quieren. En Siquén se ha levantado una sublevación. En Siquén ya tienes reemplazo, Gaal. Mira, mi amado, antes de seguir con la lectura y el análisis, mi amado, yo empecé diciendo en este estudio que cuando la vida del hombre es conforme al Señor, Dios hace estar en paz con nuestros enemigos. Dios lo hace estar en paz con nosotros. Sin embargo, mi querido hermano, debemos de entender algo. El hecho de que Dios tome el control de nuestro entorno no significa, mi amado, que esto va a permanecer así si nosotros cambiamos de actitud para con Dios, ¿no? Puede ser, mi amado, que en tu barrio seas el más odiado, pero la gracia, mientras estás bajo la cobertura de Dios, pero la gracia de Dios te hace mantener en buen ánimo con la gente. Cuando uno, mi amado, se desliza de esa gracia, la gente comienza a hacerte problemas. Los problemas pueden venir, siempre veo un paralelo yo. Pueden venir, mi amado, porque Dios así lo desea para probar tu carácter, tu temple, o simplemente también puede ocurrir esto porque te estás apartando de la gracia y Dios te comienza a hacer experimentar justamente cómo la gente se levanta porque ya no tienes cobertura divina. Lo segundo, mi amado, es fatal para nosotros. Lo primero que Dios permita es beneficioso, porque es una prueba que en Dios tenemos que superar. Pero en lo segundo es castigo. Mi amado, cuando tú sufres, cuando tú pasas circunstancias difíciles, poniéndote la mano en el corazón, siendo honesto contigo mismo, lo sufres porque estás perseverando en la Biblia y aún así Dios permite cosas negativas, pero tú estás ahí agarrado de ti, mano, como suelo decirlo, sí, confiando en Dios. O tú sabes que vives chueco. Sabes que no hay en tu vida un verdadero orden con el que tu gente, mi amado, quisiera ver en ti. Con lo que digamos así, tu entorno, hablando con tu entorno me refiero a tu familia, porque no hay nadie más, mi amado, que pueda buscar tu bienestar que los tuyos, que aquellos que te rodean en casa. Si tú eres consciente, mi amado, y sabes que no estás viviendo una vida agradable a Dios y las cosas negativas han comenzado a surgir en tu vida, ¿tú no crees, mi amado, que sería de sabios pedir perdón y buscar de Dios nuevamente su dirección? Amado hermano, hay un riesgo que quisiera aquí en este texto bíblico, en esta porción o hasta esta porción leída, que yo quisiera compartir, sí, contigo, a manera de provecho espiritual para ti. Por ejemplo, mi amado, dice el Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 32. Quisiera argumentar algo a mi amado hermano. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 32, dice el Señor, tú, hablando de alguien, hablando de Dios, obviamente, frente al pecador que se arrepiente, dice el Señor, tú oirás desde el cielo, sí, Primera de Reyes 8:32, y actuarás. Me encanta, cuando el hombre está alineado, el cielo está abierto, y la mano de Dios también para moverse rápidamente a tu favor. Dice, tú irás, dice aquí, desde el cielo, y actuarás, y juzgarás a tus siervos. Y como Dios sí es un juez justo, dice, condenando al impío. Y este punto en especial, y harás, dice aquí, y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza. Es decir, con el impío, con el que te ha hecho tanta maldad, aun cuando tú no se la deseas, es de Dios en justicia hacerle caer sobre su propia cabeza el mal que ha querido para ti. Mira cómo Dios se mueve en tu favor. Pero claro, cuando hay de parte tuya
la disposición de clamarle y pedirle perdón. Dice el Señor, justificando al justo para darle conforme a su justicia. Le llevan la noticia a Abimelech. ¿Se la lleva quién? Zebul. Versículo número 30. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech y le mandó a decir lo siguiente: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate, le dice Zebul a Abimelech, por carta, pues no. Levántate, pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y aún más, mira, le da hasta la estrategia. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él, hablando de Gaal, y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Queriendo concluir, y hasta aquí me voy a quedar obviamente, mi amado, hay algo que debemos de considerar. Las cartas, por decirlo de alguna forma, del destino tanto de Siquem como de Abimelech, las cartas ya estaban echadas. Es triste, muy triste, mi amado, que sin saber caigamos en nuestros propios lazos, caigamos, mi amado hermano, en nuestra propia alfombra. Diría cualquiera, sí, aquí se le vería bonito una alfombra, así como la tenemos aquí en el altar. ¿Sí? Y oh sorpresa, que esta alfombra que aparentemente se vería muy bonita aquí y serviría de decoración, sea de pronto yo mismo tropezando y desnucándome y morir. Diría cualquiera, para mala hora el día que pusieron la alfombra. Pues así mismo, mi amado, el hombre entreteje su destino. Sí, mi amado. Por eso es que sobre todo en la juventud, yo soy muy celoso en el sentido, mi amado, de que no entreguen sus sentimientos, su corazón a cualquier fanfarrón de allá afuera. Y ojo, ni de aquí adentro. Sí, mi amado. Porque no hay cosa más triste que elegir uno su futuro, sabiendo que el de arriba puede elegir para mí en beneficio de toda mi de toda por lo menos mi vida terrenal. Ese es el problema, mi amado, muchas veces en los hogares. Tomando ejemplos nada más, ¿no? Mi amado, que uno mismo forje su propia destrucción. Y todo por no pedir dirección de Dios a la hora de la toma de decisiones. Mi amado, para Gaal la suerte estaba echada. Siquem también ya estaba echada su suerte. Pero, mi amado, el que iba supuestamente a defender su cargo, de Dios no sabía que de Dios venía esto también para que él sufriera sus consecuencias. Mi amado, si usted esparce culebras, no dude en que una de ellas regrese y lo pique. ¿Me hago entender en esta parte? Si esparce ceniza o basura por la misma puerta que usted la esparce hacia afuera, el propio viento se la va a devolver al interior de su casa. Mi amado, no podemos vivir nuestra vida como una ruleta rusa, tirando bala para todo lado, esperando, cruzando los dedos a que no me vuelva a caer una bala. Si eres violento, violencia, mi amado, posiblemente también te la den. Si eres iracundo, mi amado, la Biblia dice que el que se sacude muy fuerte las narices sacará sangre. ¿Me entiende esta parte?
si uno, mi amado, no toma en ese sentido la debida prevención de cómo llegar a vivir, mi amado, uno mismo va a tropezar en los cordones que usted por pereza o por negligencia no quiere amarrar. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Sí ha visto a los niños tropezarse con los mismos cordones de ellos? Dice, ay, mijito, se cayó estos cordones. ¿Y quién no le amarró a los cordones al bebé? Pero ya se da cuenta cuando el muchacho está de oreja o con un labio roto y en el suelo. Mi amado, una cosa es, insisto en esto, en que Dios te ponga a prueba para llevarte a un nivel superior. Y otra cosa es, mi amado, que las pruebas que experimentas sean consecuencias de malas decisiones en la vida. Si tomaste malas decisiones, mi amado, corre al altar y pide perdón a Dios. Corre, mi amado, a la misericordia del Señor y Dios, mi amado, te perdonará. Y si créeme que si algo triunfa, como lo dijo el Señor, si algo triunfa en el juicio que Dios, mi amado, sopesa al hombre, es la misericordia. Nosotros, dice la Biblia, no hemos sido castigados conforme a nuestra maldad. Al contrario, Dios ha tenido demasiada misericordia de nosotros. Pero no por ello voy a abusar de esa gracia, mi amado. La libertad que tenemos en Cristo no es para libertinaje de la carne. Nuestra libertad es para vivir agradecidos cada día de la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Termino, mi amado, dando esta última referencia, porque llegaré hasta este versículo, mi amado, leído, ¿sí? Allí en el capítulo número 9, verso 33. Acompáñame, por favor, y recuerda lo que dice el Señor. Dice el Espíritu Santo en el Salmo capítulo 7, verso 15 al 16. Lo siguiente. Ojo. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo, curioso, ¿qué dice el texto? En el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Eso es lo que habrá de experimentar Siquem y quién, y Abimelech. Amado hermano, ¿qué Dios hará para destruir a ambos? ¿Qué desgracia será la que vendrá sobre el uno y sobre los otros respecto de este juicio que Dios ha formulado contra ellos? ¿Querrás saberlo? Venga el próximo miércoles y lo veremos con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Pero si el Señor te habló hasta aquí, oye su voz, mi amado, y sigue su consejo. Amén. Porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino más bien que todos procedamos al arrepentimiento.